Hoy vamos a ver la parte teórica de lo que representa qué es una web API y así entender para qué queremos hacer una web API, qué beneficios nos aporta y cómo se implementa dentro de la plataforma de NetCore 10. Para empezar, una web API es una aplicación que expone funcionalidades a través de HTTP para que otras aplicaciones puedan comunicarse con ella. No tiene interfaz gráfica, recibe peticiones HTTP, o sea, sigue el protocolo HTTP, devuelve datos normalmente en JSON, en formato JSON, aunque también podrían ser en formato XML o otros, pero normalmente el más utilizado sería JSON. Permite que sistemas se comuniquen entre sí, tanto aplicaciones cliente-servidor como servidor a servidor. Podríamos comunicar también dos APIs entre ellas, de forma sincrónica o también asincrónica. Esa es una buena pregunta de entrevista. ¿Cómo se comunican dos APIs de manera sincrónica? Bueno, pues mediante colas, por ejemplo, con RabbitMQ. Un ejemplo, una app móvil consulta usuarios a través de una web API. La web API se conectará a una o varias bases de datos y obtendrá esos usuarios y los devolverá en formato JSON a la aplicación móvil. ¿Qué es una web API en .NET 10? Es una aplicación basada en ASP.NET Core. La aplicación se basa en la estructura de librerías que nos da ASP.NET Core. Optimizada para alto rendimiento, cross-platform, esto es muy importante, es una gran diferencia con Net Framework y Net 10 o NetCore dentro de nuestra plataforma. Es cross-platform, funciona para Windows, Linux y MacOS. Basada en el modelo de Minimal APIs o Controllers, o sea, puedo utilizar los dos modelos. Normalmente si es una aplicación grande será más Controllers, si son aplicaciones más pequeñas podemos tirar al modelo básico de Minimal APIs. Tiene el servidor embebido Kestrel, que sería el que funciona por defecto, pero podemos seguir utilizando IIS en este caso. Son las dos opciones que nos trae. Y también tiene una pipeline de middleware donde podremos capturar tanto el HTTP request global como el HTTP response o HTTP errors globales de toda nuestra aplicación a través del middleware y poder gestionar los datos que se envían en esas peticiones. Acordaros, tenemos un middleware de HTTP request, HTTP response y HTTP error en este caso. Es importante, eso también puede ser una pregunta de entrevista. Por eso es importante también no solo picar, sino también entender toda la parte de la arquitectura y la teoría. También me doy cuenta que hay muchos programadores que solo pican, pero después no tienen memoria de todo cómo funciona y se van a una entrevista y no saben responder. Entonces, toda esta teoría que vamos a dar, para eso daremos el PowerPoint para que lo tengáis siempre y lo podéis obtener, memorizarla y entenderla. Es muy, muy relevante. Muy bien, arquitectura básica de una web API. Flujo típico, partiríamos del cliente. Normalmente el cliente puede ser una aplicación de móvil o una aplicación web o una aplicación de escritorio, entre otras, o otra API, como hemos comentado. Procedemos a ejecutar un HTTP request. En este caso, eso va a la web API. Gestionamos la lógica de negocio. Esa lógica de negocio accede a una base de datos. Esa base de datos devuelve los datos a la web API y de la web API devolvemos un HTTP response, formato JSON. Igual, el request va con formato JSON también, normalmente, como hemos dicho. Y por último, al cliente. Devolvemos la respuesta al cliente en ese formato JSON para que la pueda leer y procesar. Componentes clave de nuestra arquitectura básica al crear una web API. El más relevante de todos es la clase
Program CS, que como indicamos aquí es la configuración principal del proyecto. Normalmente aquí configuramos todos los componentes que vamos a necesitar y sobre todo la inyección de dependencias, en este caso los servicios que inyectaremos. Controllers o endpoints, sobre todo si trabajamos con controladores, o endpoints en concreto si trabajamos con una arquitectura más sencillita. Servicios, como he comentado, la inyección de dependencias, o en inglés Dependency Injection. El middleware, este es súper relevante. ASP.NET Core tiene un middleware que permite el enrutamiento de las peticiones y el envío de los parámetros a nuestras APIs. He ido a empresas, hasta se han creado ellos mismos el middleware para que el rendimiento de la API o de las aplicaciones sea más rápido. Y es muy interesante, ¿no? Esa parte. O sea, tener en cuenta que nuestra arquitectura de una API hay un middleware entre medio que gestiona cómo son las peticiones de HTTP request, los parámetros que recibimos, las devoluciones de HTTP response y los errores de HTTP error. Ahí tenemos la funcionalidad de middleware, en este caso, para gestionar todas las peticiones. ¿Cómo funciona una petición HTTP? Tenemos 4 protocolos básicos, aunque hay más, pero el primero sería el GET para obtener datos, HTTP GET, HTTP POST para crear los datos, HTTP PUT para actualizar los datos y HTTP DELETE para eliminarlos. Estos serían los 4 protocolos de la petición HTTP que utilizamos más normalmente. Aquí tenéis un ejemplo, un HTTP GET a la URL a la cual queremos obtener los datos y el formato JSON de la respuesta. Estructura de un proyecto Web API en Net10. Al crear un proyecto lo podemos hacer desde el Visual Studio, botón derecho, nuevo proyecto de Web API, o vía comandos a través de .NET New Web API, que sería el nombre del proyecto, pero en sí la instrucción es .NET New. Estructura típica de nuestro proyecto: controladores, program CS, app settings. Aquí es donde este fichero JSON se pone aparte y donde podemos configurar nuestras configuraciones de parámetros fuera de la aplicación. Perdón. Properties con el launch settings. Este es muy relevante y yo cuando empecé a programar tuve muchos dolores de cabeza, porque este launch settings es donde configuras cómo va a arrancar tu proyecto, en este caso, y también las configuraciones de debug. Pero claro, una vez que compilas, una vez que haces el deployment, este launch settings no sirve para nada. Tienes que configurar tú cómo va a arrancar el proyecto. Esto lo veremos en la parte de deployment, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Es muy importante porque aquí tenéis las configuraciones, las diferentes configuraciones de arranque del proyecto y de debug del proyecto. Y por último, opcional, tenemos la carpeta 3W root, donde si quisiéramos podríamos tener, por ejemplo, contenido de JavaScript o CSS dentro de nuestra web API. Si queremos dar contenido también para frontend o imágenes, por ejemplo. Normalmente no se utiliza, pero depende de las APIs. Vale, minimal APIs against controllers, ¿no? Normalmente las minimal APIs, como hemos comentado, se orientarían más a microservicios, a pequeñas APIs, que quiero que vayan muy, muy rápidas. Y los controladores sería ya cuando hago APIs más grandes y quiero gestionarlas de una manera más óptima cuando la API es más grande, pero que irá un poquito más lento. También importante a nivel conceptual, minimal APIs, queremos utilizar las mínimas librerías. Deberíamos de intentar crear APIs que no utilizan librerías externas, todas con las librerías de .NET, del .NET Core, para que sean muy pequeñas y muy rápidas. En cambio, los controladores, la idea sería que sería para utilizar APIs grandes con librerías externas, en este caso. Bien, controllers, que sería el tradicional, más estructurado, ideal para proyectos grandes. Usa atributos como API Controller,
root, HTTP-GET, entre otros. Y en cambio, Minimal APIs, más simple y ligero, menos código, ideal para microservicios. Y un ejemplo sería que hago ya directamente el app mapget en una sola línea de código, ¿no? Y le digo el barra con la ruta al cual va a disparar y el código que se va a ejecutar vía una lambda expression, ¿no? Muy limpio, muy pequeñito y, como decimos en fútbol, cara barraca, ¿sí? Características importantes en Net 10. Alto rendimiento, soporte nativo para OpenAPI, Swagger ya lo trae, el Net 10 incorporado, no tengo que agregar librerías externas, más ligerito, ya todo implementado. Esto muy importante, igual que Angular, lleva la Dependency Injection integrada, no tengo que agregar ninguna librería externa para la inyección de dependencias, ya el propio lenguaje me lo soporta. También muy interesante, lleva el login integrado, sobre todo para Minimal APIs, muy interesante, no tengo que agregar Serilog para hacer el log. Soporte para filtros y middlewares, en este caso. Súper interesante, como he comentado antes, puedo hacer capturas globales de toda la aplicación. Cuando decimos una captura global sería un middleware. En cambio, puedo hacer también capturas de un endpoint, que eso sería un filtro. Apuntarlo porque es buena pregunta. Diferencia entre filtros y middlewares. Una middleware global, filtros para endpoints específicos y poder filtrarlo, capturar esa petición a ese endpoint o global, por ejemplo, un log global, ¿vale? Capturarlo y gestionarlo yo, ¿vale? Filtros y middlewares. Es importante, a nivel de arquitectura. Mejoras en rendimiento y reducción de memoria. En sí, .NET Core 10 sería actualmente la versión más rápida. Y es LTS. Ventajas de usar Web API en .NET. Escalable, seguro, súper importante. Soporta, dentro de esa seguridad, soporta autenticación en JWT. Y, muy interesante, esto ya me están pidiendo vídeos, de Keycloak, ¿vale? Keycloak es una aplicación que ya está también en Docker, que nos genera una aplicación donde nos permite la autenticación y autorización con diferentes protocolos y single sign-on con gestión de usuarios. La verdad que está muy, muy interesante, sobre todo para todo el tema de autenticación y autorización enterprise de empresas, ¿vale? Con todo tipo de protocolos y funcionalidades. Y muy interesante la parte de single sign-on, que solo te logues una vez en una aplicación y ya no te tengas que logar más. Eso en aplicaciones empresariales es fundamental, ¿no? Que no tenga que logarme en cada una de las aplicaciones que tenga mi empresa. No, un solo sitio y ya está, ¿vale? Fácil, integración con frontend, Angular, React, Blazor. Aquí, muy interesante, los tres que he apuntado, pueden ser varios, pero estos tres son los que más me están peticionando en los cursos. Blazor, últimamente también desarrollamos mucho nosotros, Angular y React. La idea es hacer cursos de los tres. Ideal para arquitectura limpia, Clean Architecture, y compatible con Docker y Kubernetes. Casos de usos reales, backend para aplicaciones móviles, microservicios, APIs internas de empresa, esta es de las que más, conjuntamente con los microservicios, pero todo lo que sean aplicaciones empresariales, .NET, tira muchísimo, ¿sí? Sistemas distribuidos y integración entre plataformas. Muchas gracias por todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Que vaya bien, cracks. Cuidaros mucho.